Carlos Alcaraz revela el motivo de su victoria contra Fritz. Carlos Alcaraz ha ganado a Taylor Fritz en un partido muy aparentado decidido gracias a la gran mejora del murciano desde la segunda mitad del segundo set, cuando de repente todo empezó a salirle mucho mejor. Carlos Alcaraz ha vuelto este martes a la pista de las ATP Finals para la disputa de su segundo partido del torneo ante Taylor Fritz. El murciano enfrentaba al probablemente rival más duro de su grupo, en un duelo en el que la victoria le daba muchas opciones de conseguir el paso a las semifinales por un lado, y quedarse muy cerca del número 1 mundial de nuevo, por el otro. Y lo ha conseguido, sufriendo y mucho, pero agarrándose a la pista hasta terminar remontando después de perder el primer set. Y es que aún sin tener su mejor día, el del Palmar no ha dado opción a su rival en los dos parciales finales. Carlitos ahora tiene muy cerca estar en la siguiente ronda, tanto que si esta noche Alex de Minaur vence a Lorenzo Musetti, saltará sin presión alguna el jueves ante el italiano. Aunque el de Carrara gane, la carambola de resultados que tendría que darse sería, como poco, llamativa. Por eso mismo ha sido tan importante la mejora que ha tenido después de dejar escapar el primer parcial ante Fritz en el desempate. Sobre todo porque no terminaba de estar nada cómodo, pero al final sí que se ha encontrado en el momento clave. Al final del duelo no se ha coartado al hablar de sus sensaciones, debido a que aún sin ser las mejores, sí que ha terminado a un nivel excelso, muy cerca de sus mejores momentos en una superficie como la pista rápida bajo techo, que no es su favorita. Estoy muy contento. Y cansado. Un momento estaba cansado sin saber qué hacer, pero encontré mi buen tenis. Taylor jugó muy bien, intenté convertir las oportunidades que me brindó. Gran nivel de partido, espero que la gente disfrutara. Más vale tarde que nunca. Entrando en un análisis más en profundidad de lo sucedido, el número 2 del mundo ha recalcado cómo todo puede cambiar en un solo punto, algo que ha quedado patente en el 12º juego del segundo set. He sido capaz de restar bien con ese saque que tiene y lo he pasado mal. Pero ha estado muy igualado. Con el 6-5 en el segundo set he conseguido bolas de break y tenía que aprovechar, ahí fue el momento clave. A partir de ahí encontró confianza y fortaleza mental para jugar un gran tercer set, aprovechando lo poco que le ha concedido Fritz en el segundo, y ya todo fue para su lado después de ese momento. El estadounidense sacó el bisturí y señaló que hizo mal para no cerrar el partido ante Alcaraz, reconociendo problemas físicos y alabando la calidad defensiva de Carlos. Taylor Fritz le dará vueltas a la almohada en la noche de hoy. Jugó 2 sets de matrícula de honor, tuvo a Carlos Alcaraz entre sus manos, pero terminó cediendo, remando hasta morir en la orilla, en el duelo más trepidante en lo que llevamos de torneo en Turín. Un partido, claro, que fagocita sus opciones de acabar como número 1 del grupo y le obliga a dar el todo por el todo en la última jornada. Fue un partido que Taylor Fritz define con una palabra: frustración. Ninguna se acerca más a lo que vivió en la tarde de hoy, su segundo partido en unas ATP Finals 2025 que se ponen al rojo vivo. El estadounidense no pudo finalizar a un Carlos Alcaraz con más vidas que un gato, y precisamente de eso se lamentó en rueda de prensa, su incapacidad de acertar en muchos puntos importantes y poner la última dosis de morfina al encuentro le persigue aún, y las oportunidades falladas, claro, todavía se arremolinan en su cabeza como fantasmas que no quieren salir. Análisis de su derrota ante Alcaraz: hice muchas cosas bien en el partido de hoy, sobre todo en los 2 primeros sets. Conseguí ejecutar muchos aspectos complicados y quizás permití que se me marchéis el partido gracias a algunas de las cosas que me resultan más fáciles. Fui muy agresivo con mi devolución y desde el fondo de la pista. En un par de puntos importantes hice eso, lograr restos muy buenos, bolas profundas, me generé la pelota que yo quería. Pero no hice lo suficiente con ella, en ocasiones. Carlos tiene una defensa increíble, se anticipa y te pasa a las 1000 maravillas. Tengo que asegurarme de finalizar los puntos con esas bolas. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se juegan el número 1 del mundo en estas ATP Finals. En el último torneo de la temporada, sin contar la Copa Davis, tanto el italiano como el español pueden acabar en lo más alto del tenis mundial. Aunque el del Palmar tiene más opciones de ello ya que si gana 3 encuentros, recuperará sí o sí el cetro del tenis mundial. Y ya ha ganado uno en su debut ante Alex de Minaur. El de San Cándido, por lo tanto, depende de lo que haga su rival. Mientras tanto, ha llevado a cabo unas inesperadas declaraciones halagando a Carlitos.
Temprana eliminación de Carlos allí, refiriéndose al Masters 1000 de París, fue algo notable. Por supuesto, ahora se barajan algunos escenarios que, obviamente, conozco y que sigo de cerca. Pero si juega muy bien, no tengo ninguna posibilidad, independientemente del resultado final, comenzaba diciendo Sinner antes de su partido ante Félix Auger-Aliassime. El año pasado sentí una gran emoción al levantar el trofeo. Y es algo que me gustaría volver a experimentar, sin importar quién termine primero a final de año. Tengo muchas ganas de volver a jugar un tenis excelente, como hice en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas. Una de las claves para jugar bien al tenis es también ser lo más libre posible. Y eso es lo que intento hacer, comentó el italiano recordando su victoria el año pasado en este mismo escenario. Y es que Sinner acumula 26 victorias consecutivas sobre pista dura en eventos celebrados en pista indoor, bajo techo. Sinner manda un aviso a Alcaraz en su debut en Turín. Jannik Sinner demostró que viene muy fuerte para las ATP Finals. El italiano debutó en Turín, con todo el público a su favor, y mostró la versión firme a la que nos tiene acostumbrados. Su rival, Félix Auger-Aliassime, plantó cara en el primer set, pero no pudo hacer frente a la consistencia de Jannik, 7-5, 6-1, que es el mejor jugador del mundo en condiciones indoor. El tenista canadiense empezó bien el partido, sin problemas con su saque y ganando intercambios al italiano. Los grandes servicios de Félix permitían seguir la estela de su rival, que optó por empezar sacando. Hasta que llegó su tercer juego y Sinner apretó de lo lindo desde el resto. Tuvo hasta 2 bolas de break, pero los primeros saques permitieron que superara la situación. Con 5-4 para el italiano, Auger-Aliassime salvó una pelota de set en contra y se aferraba con todo en la manga. El partido empezaba a tener aroma a tie break, pero fue entonces cuando al canadiense le fallaron las fuerzas. Empezó bien el juego con un 30-0 a favor, pero la presión de Sinner siguió intacta y acabó por conseguir una bola de rotura en el momento ideal. Primer set para él. El canadiense se marchó directamente a los vestuarios para cambiar el chip y quizás ser tratado de una dolencia. La realidad es que no se veía bien a Félix durante el último juego en el set, y Sinner se llevó el set tras un error de bulto de su rival, que hizo un cortado que prácticamente tocó la parte inferior de la red. Sea por cansancio o por alguna molestia, el canadiense parecía incómodo, una sensación que se prolongó en el segundo set. Félix volvió, pero no al nivel que había mostrado en el inicio del partido. Sinner siguió intratable con su saque, sin ceder ni una sola oportunidad de break, y rompió seguidamente al canadiense, que incluso cometió una doble falta que le puso en el alambre. El canadiense probó una derecha, pero se fue al pasillo por poco. Parcial de 4-0 para el italiano, incluyendo el primer set. Auger-Aliassime, lesionado, Sinner cumplió con su saque y, desde entonces, el canadiense pidió tiempo médico en todos los descansos. Siguió compitiendo con su servicio, sobre todo si metía los primeros, porque su movilidad estaba totalmente limitada por sus problemas físicos. Aún así, quiso acabar el partido, consciente de que jugar en Turín es una ocasión especial. De nuevo, con 4-1 a favor del transalpino, Auger-Aliassime volvió a perder su servicio. Voleó sin ningún tipo de intensidad cerca de la red y Sinner finiquitó la tarea rápidamente. Victoria para Jannik, que se enfrentará en el segundo partido de la fase de grupos contra Alexander Zverev, ya que ganó al estadounidense Ben Shelton en su debut. Las palabras de Sinner tras el partido mostraron un equilibrio entre ambición y perspectiva. Mientras prosigue su campaña en el grupo Bjorn Borg, con un duelo ante Alexander Zverev como siguiente examen, el italiano es consciente de lo que hay en juego y de la importancia del proceso. Defender 1500 puntos y el título que ganó sin ceder sets en 2024 no es tarea menor. A sus 24 años, necesita levantar el trofeo si quiere acabar la temporada como número 1 del mundo, y esperar una salida temprana de Carlos Alcaraz. Tras sendos estrenos con victoria, valorados en 200 puntos, el español sigue liderando el ranking en vivo por 1050 puntos. Djokovic y el positivo de Sinner. Esa nube le perseguirá como a mí me persiguió la del coronavirus, el serbio se sincera en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. Novak Djokovic ganó el sábado el título 101º de su carrera tras derrotar a Lorenzo Musetti en la final del Open 250 de Atenas. Posteriormente, confirmó su renuncia a las ATP Finals de Turín.
Semanas antes, durante la disputa de la segunda edición del Six Kings Slam de Riad, Djokovic hizo una entrevista con el periodista británico Piers Morgan que ahora ve la luz. El campeón de 24 grandes es cuestionado sobre su opinión acerca del positivo por clostebol de Jannik Sinner en Indian Wells 2024. Djokovic no se muerde la lengua, esa nube le perseguirá igual que la del COVID me persiguió a mí. Sobre la dominación de Carlos Alcaraz y Sinner en el circuito, Noll comenta que, claro que tengo dudas de si volveré a ganar un título de Grand Slam con ellos dos jugando. En otro orden de cosas, Novak Djokovic habla sobre las posibilidades de ganar su 25º Grand Slam, algo sobre lo que admite sus dudas teniendo en cuenta el nivel de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Sí, tengo más dudas de que pueda ganar Grand Slams, particularmente contra estos dos tipos, reconoce Novak Djokovic. Otro de los momentos más tensos de la entrevista es justo al comienzo, cuando Piers Morgan se disculpa con Novak Djokovic por haberle tildado de mentiroso icono antivacunas en su enfrentamiento con las autoridades australianas en enero de 2022. La surrealista pregunta de una extenista a Carlos Alcaraz en rueda de prensa, el murciano alucinó con la pregunta de Elena Vesnina, una extenista profesional rusa con una brillante carrera. Su respuesta y posterior reacción no tiene desperdicio. Después de ganar a Alex de Minaur en su debut, 7-6 y 6-2, en las ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz vivió un momento surrealista en rueda de prensa cuando la extenista Elena Vesnina le preguntó directamente si estaba soltero. Felicidades por la victoria, creo que has respondido a todas las preguntas sobre el partido, pero yo tengo una diferente que interesa a muchas chicas alrededor del mundo, ¿está ocupado tu corazón? ¿Estás soltero? A lo que el murciano, algo sorprendido respondió, estoy soltero, y Vesnina apuntilló con, ok, esa era la pregunta. Y sí, Carlitos comenzó a beber agua entre risas tras no dar crédito a lo que acababa de suceder en plena rueda de prensa. No obstante, lo más sorprendente es que esta pregunta viniera directamente de una extenista profesional con una brillante carrera. Vesnina jugó las semifinales de Wimbledon en 2016 y ganó 3 títulos individuales en WTA, incluido Indian Wells, además de jugar otras 7 finales. Aunque, su especialidad terminó siendo la modalidad de dobles, donde se hizo con 19 títulos, entre ellos 3 Grand Slam, Wimbledon, Roland Garros y US Open, las WTA Finals, el oro olímpico en Río 2016 y otras muchas victorias en Indian Wells, X3, Madrid, Toronto, Montreal.